querida amigas y hermanas de fe. Soy Yasna Briones, directora de Mujeres de Fe Chile, y tengo el honor de darte la bienvenida a esta nueva jornada de conferencias de Mujeres de Fe Chile, entendida en los tiempos. Donde quiera que estés, sé muy bienvenida. Te invitamos a que nos compartas de dónde nos estás viendo. Escríbenos y dinos de qué país nos ves. Bien, te damos la bienvenida. Perú, sé muy bienvenido. Argentina, Colombia, Brasil, Uruguay, México, Chile, muy bien. Todas sean muy bienvenidas a nuestra segunda jornada de conferencia. Te quiero decir que tendremos un día precioso en la presencia del Señor. ¿Qué te parece si podemos orar, tener un tiempo de oración para que juntas nos pongamos en comunión y adoremos al Señor? Donde quiera que estés, te invito a que cierres tus ojos y juntas podamos orar. Padre del cielo, te damos gracias Señor. Gracias por este ejército de mujeres que tú has convocado en todo lugar. Gracias Señor por estas plataformas que nos permite Señor unirnos en un solo espíritu. Padre, te pedimos en este día que tú puedas abrir nuestros ojos espirituales para verte y nuestros oídos para escucharte. Señor, háblanos al corazón, porque tus hijas escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, una vez que hemos orado, te invito a que podamos adorar al Señor con el grupo de alabanza.
Qué hermoso tiempo de adoración hemos tenido. Sin duda que el Señor está con nosotras. Así como está con nosotras, también ha estado con estas preciosas mujeres de Dios. Mujeres vanguardistas e innovadoras, que hoy están con nosotros y nosotros hoy nos sentimos engalanadas porque desde Buenos Aires, Argentina, está con nosotras la vocera Andrea dos Santos, quien participa en el movimiento de Mujeres de Fe para una Nación Diferente, y en esta tarde nos contará cómo nació el ícono del pañuelo celeste Provida. Adelante, Andrea. Bueno, acá desde Mujeres de Fe Argentina, junto a Marta Rodríguez, somos parte de todo lo que es conocido como la Ola Celeste. Pero lo que les quiero contar es cómo empezó todo esto. No es que el pañuelo celeste se instaló en el 2018. Mujeres de Fe empezó en el 2001 con el pañuelo celeste, acompañando a madres de Plaza de Mayo en su lucha por sus hijos. Y en el 2018, cuando se empezó a plantear en nuestro país todo el tema de la lucha en contra de la legalización del aborto, nosotros como Mujeres de Fe recordamos esto que habíamos hecho y propusimos un símbolo pro vida al pañuelo celeste. Entonces, a partir del 2018, tenemos este pañuelo, que fue increíble las repercusiones que tuvo a nivel internacional, y el logo de Salvemos las Dos Vidas. La verdad que muchas veces no tenemos idea de hasta dónde van a llegar los efectos de algo simbólico que hagamos. Así que les animo, Mujeres de Fe, conseguite tu pañuelo celeste, seamos militantes por la vida y la familia. Hay un enemigo que vino a robar, a matar y a destruir, pero hay un ejército de mujeres de fe dispuestas a luchar por cada una de sus vidas. Dios les bendiga. Por pequeños que sean nuestros actos, nuestras acciones, todo suma a la hora de transformar una nación. Nuestra siguiente invitada es una mujer preciosa de Dios. ¿Qué puedo decir de ella? Que ella es una mujer creativa, una mujer pionera, visionaria e innovadora. Ella es directora de Mujeres de Fe para una Nación Diferente. Ella es la creadora del pañuelo celeste Provida. Con nosotros en este lugar, en esta conferencia, es nuestra invitada preciosa que tenemos hoy, Marta Rodríguez, pastora de Juventud con una Misión, quien en esta tarde nos impartirá la palabra de Dios. Bienvenida, querida. Adelante, Marta. Saludos desde Argentina. Qué bueno podernos encontrar en este momento, en este encuentro, en este nuevo normal, ¿no? Como decimos ahora, con video. Qué lindo sería poder encontrarnos, darnos ese abrazo, estar juntas, orar unas por otras, tomar nuestro cafecito, nuestro té. Nosotros la Argentina iría con el mate, ¿no? Pero bueno, acá estamos, en este tiempo. Pero quería dejarte una palabra, quería compartirte una palabra, como ustedes ven acá, el pañuelito de Salvemos las Dos Vidas, que es el pañuelo de Mujeres de Fe de Argentina, que bueno, fue ese símbolo, ese emblema, esa identificación con el que trabajamos para todo lo que fue la movida Provida acá en Argentina, ¿no? Y en medio de todo lo que estamos viviendo, en medio de esta avanzada, en medio de esta tremenda globalización, ¿cuál es el rol de la Iglesia? ¿Cuál es el rol de nosotras como mujeres de valores? Porque no solamente nos pasa a las mujeres cristianas evangélicas, sino que en todo este movimiento pro vida, pro familia, también nos hemos encontrado en el camino trabajando con mujeres católicas, con mujeres judías, con mujeres vecinas, que por ahí son agnósticas, pero que creen en la vida desde la concepción, en la muerte natural y en el diseño de varón y hembra. Y nos encontramos en este camino
¿Y cómo estamos levantando nuestra voz? ¿Cuál es nuestra parte? ¿Será que nos toca a nosotras levantarnos en este tiempo? Y bueno, te voy a pedir que me acompañes en una lectura en la palabra de Dios, en el libro de Jeremías capítulo 6. Ahí abrí tu Biblia, o si la tenés ahí en tu celular o en tu iPad, en lo que tengas, busca la Biblia, busca la palabra de Dios. Jeremías capítulo 6, versículo 1 dice: huyan de Jerusalén. Huyan de Jerusalén, porque era tanta la maldad, era tan difícil la situación que se estaba viviendo en ese momento en el pueblo de Israel, que la primera palabra del profeta es: huyan, salgan. Y vos fíjate lo que dice ahí en el versículo 7, porque como agua que brota de un pozo, así brota la maldad en Jerusalén. Y así por lo menos acá en Argentina, yo estoy viviendo a 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, vemos que eso, ¿no? Parecería que la maldad brota como agua de un pozo. Y ahí estamos nosotros. Y realmente, ¿no? Lo primero que te da es salir huyendo, de esconderte, de proteger tu familia, de proteger tu lugar, de proteger tus finanzas, de proteger tu casa. ¿Por qué? Porque uno ve que esa maldad brota. Pero después, cuando nosotros sabemos que tenemos ese llamado divino de hacer esa diferencia, fíjate lo que dice ahí en el versículo 9. Pero así dice el Señor Todopoderoso: mientras unos dicen huyan, salgan, brota la maldad, talen los árboles, levanten rampa contra Jerusalén, esta ciudad debe ser castigada. Pero en ese momento viene la palabra del Señor, viene esa palabra de Dios que dice: así dice el Señor, versículo 9, así dice el Señor: busquen al remanente de Israel. Busquen al remanente de Israel. Y me encanta esta versión, yo tengo la internacional. Dice: busquen y rebusquen. Tenemos que buscar y rebuscar. Repasen los sarmientos como hace el vendimiador. Y este es el tiempo de donde nosotros estamos viendo que esa maldad brota, estas situaciones que estamos viviendo con el tema del aborto, con el tema del feminismo, con el tema de los movimientos LGTBQ, con todo esto que estamos viendo. Pero ahí viene una palabra de parte de Dios y quisiera que la recibas en este momento, ahí en tu lugar, si estamos por Zoom o estamos por Facebook, donde estás, ahí en tu lugar. Busquen y rebusquen. Vayan a esa vendimia y busquen como el vendimiador. Busquen eso que da fruto, eso que tiene fruto, porque nosotros somos esa luz. Y la palabra de Dios dice que somos esa luz, que no es para ponerla abajo de una repisa, sino que es una luz para ponerla en alto y que alumbre. Que el Señor nos dé en este tiempo, como mujeres de fe, la estrategia para levantarnos, para ser esa luz y para ser esa sal. Versículo 9. Busquen y rebusquen. Y ahí el versículo 10 dice: ¿y a quién hablaré? ¿A quién advertiré? ¿Quién podrá escucharme? Porque tienen tapados los oídos y no pueden comprender. Y muchas veces necesitamos que nuestros ojos sean descubiertos y que nuestros oídos sean destapados para que podamos escuchar y para que podamos ver. Y acá en Mateo capítulo 8, versículo 18 dice: es que tienen ojos y no ven,
y tienen oídos pero no oyen. Y yo te voy a pedir que medites en esta palabra. Y es tremendo, ¿no? Porque esta palabra Jesús se la dice ¿a quién? No se la dice al pueblo, a los fariseos, ¿no? Se la dice a sus discípulos. Y se las dice a sus discípulos, y sus discípulos venían de la alimentación de los 5.000, venían de ver los milagros de Dios, y aún así les dice, es que tienen ojos y no ven, y tienen oídos y no oyen. Y muchas veces en este tiempo, aún como mujeres de fe acá en Argentina, decimos, ¿cómo puede ser que haya crecido tanto la maldad? ¿Cómo puede ser que haya brotado tanto la maldad? Que haya avanzado tanto las legislaciones, los días de... Ahora, por ejemplo, en Argentina se quiere sacar por decreto que no sea más el Día del Niño, sino que sea el Día de las Infancias, ¿no? ¿Para qué? Para justamente si hay niños trans, y ya se está queriendo a través de la educación sexual integral afectar la vida de nuestros niños, diciéndole, vos desde niño podés elegir tu sexualidad. Todo esto viene en este tiempo, pero nosotros tenemos que ser esas mujeres que tienen ojos y ven, que tienen oídos y oyen. Y Señor, danos la estrategia de cómo vamos a trabajar en nuestra municipalidad, en el lugar donde nosotras estamos trabajando. Y el versículo 16 dice, deténganse en los caminos y miren y pregunten por los senderos antiguos. Y hay que el Señor nos traiga revelación. En qué cosas nos tenemos que parar, en qué cosas nos tenemos que detener y cómo nosotros vamos a ser esos que son esa luz, esos que traen verdad, esos que declaran esa palabra profética para este tiempo, en medio de esa Jerusalén donde la maldad brota como agua de un pozo. Y ahí dice el versículo 26, que el enemigo nos cae por sorpresa. Versículo 26. ¿Cómo harás por tu prójimo? Llora amargamente, porque nos cae por sorpresa el que viene a destruirnos. Y realmente, muchas veces yo siento que nos cae por sorpresa leyes, decretos, el tema de las redes sociales. Aún a nosotros nos ha pasado que hemos estado transmitiendo por vivo en Facebook y de pronto Facebook nos dicen, no, esto que usted está hablando es inapropiado, y nos cortan la transmisión del Facebook. Nos cae por sorpresa. Pero vos fíjate lo que dice el versículo 27. Pero yo te he puesto entre mi pueblo como vigía y como atalaya, para que escudriñes y examines su conducta. El Señor nos ha puesto a nosotras como mujeres, como vigilas y atalaya. Y es tremendo, ¿no? Para las que estudiamos un poquito qué era el atalaya, era el que estaba en esa torre, en el alto, ¿no? Y veía al enemigo que venía desde lejos y avisaba, ahí viene el enemigo. El atalaya lo ve al enemigo venir desde lejos. Somos ese vigía, somos esa atalaya. Y te quiero dejar con 3 cosas. Aprovechar esos espacios vacíos que hay en tu comunidad. Pedirle a Dios revelación. Señor, no quiero andar ciega, no quiero tener los oídos tapados, quiero que mis ojos puedan ver, que mis oídos puedan oír y ver esos espacios vacíos, ver esas urgencias. Nosotros ahora empezamos una línea 0800 Provida, por así decirlo, a nivel nacional. No había nadie. ¿Dónde podía llamar una mujer que estaba con un embarazo inesperado? No había una voz del otro lado del teléfono.
que le dijera te voy a acompañar, voy a estar con vos. Y empezamos con esta 0800, que es una línea telefónica donde la mujer llama cuando tiene un embarazo inesperado. ¿Cuál es esa urgencia y cuál es esa oportunidad? Estamos trabajando también con una organización que se llama Un Mundo Sin Huérfanos. Si cada familia cristiana adoptara un huérfano, el mundo estaría sin huérfanos. Qué tremendo, ¿no? Una oportunidad para la iglesia. Yo te voy a dejar con esta palabra de Jeremías, ¿no? Buscá ese remanente, detendete en los senderos antiguos, y nosotros somos ese vigía y ese atalaya que está para ver al enemigo que viene de lejos. Señor, realmente nos queda grande el saco. Es tanta la maldad y es tanto lo que vemos en las noticias, en los medios de comunicación. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos ahí a donde estás y vamos a orar. Señor, en este tiempo, que nuestros ojos sean abiertos, que nuestros oídos sean abiertos y que tengamos esa estrategia y esa unción como tuvo Esther, que el rey le extendió el cetro. Señor, danos tu gracia para un tiempo como este. Dios te bendiga. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que nunca más tendré sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me dio. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, y con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que nunca más tendré sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me legó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza.
En su amor confiamos, hay descanso en él. Gloria al Señor. Qué hermoso tiempo hemos tenido. Qué hermosa palabra que nos desafía. Qué hermosas canciones hemos adorado al Señor. Sí, y vamos por más. Todavía tenemos más. Sí, porque nuestra siguiente invitada viene desde Colombia. Ella es una preciosa mujer del Señor que ha recorrido más de 35 países llevando el mensaje del Evangelio transformador. Y ella está con nosotras en esta conferencia. Por primera vez en la plataforma de Mujeres de Fe Chile tenemos el privilegio, el honor de tener con nosotras a la pastora y conferencista Igna de Suárez, quien en esta tarde, noche ya, nos impartirá la palabra del Señor. Sea usted muy bienvenida, querida pastora, adelante. Hola, amadas mujeres. Es un enorme privilegio para mí poder compartir durante este retiro de Mujeres de Fe la palabra del Señor. Siempre para mi vida es un gozo, es una pasión poder compartir su palabra. Pero hoy más que nunca, cuando realmente sabemos que los edificios de nuestros templos están cerrados, pero que podemos llegar y alcanzar a tantas personas, tantas mujeres, no solamente en Chile, en Colombia, en otros lugares del mundo. El lema de este congreso es un lema hermoso: entendidas en los tiempos. Y yo quiero pedirles que abra su Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Y dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este enorme privilegio de poder llegar con tu palabra a tantos corazones. Te pido que tu Espíritu Santo venga sobre mi vida para poder transmitir lo que has puesto en mi corazón y sobre la vida de cada mujer, para que esta palabra pueda ser asimilada y pueda producir fruto. Y te damos desde ahora, Señor, toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Este capítulo 12 de Primera de Crónicas describe el gran ejército de David. Si usted lo lee todo, se va a quedar asombrada de toda la cantidad de soldados, de gente de guerra que se unió a David cuando fue nombrado rey. Saúl había muerto y ahora David estaba empezando a cumplir el propósito de Dios de gobernar la nación. No habían sido años fáciles, casi aproximadamente 14, 15 años, él tuvo que experimentar una persecución a muerte a las manos de Saúl, un rey que vivía inseguro, lleno de envidia contra David, y nunca vio su lealtad, nunca vio su amor, nunca vio su fidelidad, sino que lo consideró el enemigo mortal. Para este tiempo, pues tristemente Saúl y Jonatán habían muerto y ahora David es rey sobre la nación. Y se comienzan a adherir a él cantidad de gente de guerra. Aún todos los del ejército de Saúl se unieron a David. Y este capítulo 12 describe los que vinieron de cada tribu, uniéndose a ellos. Pero estaban con David los que habían vivido
los años de persecución, los que compartieron con él las cuevas, los desiertos, los momentos duros, los momentos de sufrimiento. Esos eran sus guerreros, los que llegaron a la cueva de Adulán, los rechazados, los enlutados, los endeudados, y que ahora formaban parte de ese gran ejército de David. Ellos fueron los primeros en permanecer al lado de este hombre y luego se adhirieron los demás de las otras tribus. Dentro de las tribus que se unieron a David, aquí este texto 32 nos describe los hijos de Isaacar. Y dice que de entre los hijos de Isaacar habían 200 líderes que formaron parte. No eran los únicos, por supuesto. Dicen los comentaristas que habían alrededor de 87,000 más, pero estos 200 se caracterizaron precisamente por 3 cualidades muy, pero muy grandes, que las describe aquí el versículo 36. Dice, 200, ellos eran principales, entendidos en los tiempos. Esta fue la primera característica. La segunda era que sabían qué hacer en esos tiempos, y la tercera era que tenían influencia y autoridad sobre todos sus hermanos. Y yo quiero tomar estas 3 características de la tribu de Isaacar para hablarte hoy, a ti mujer, para este tiempo tan trascendental de la historia que nosotros estábamos viviendo. Cosas sucedieron de la noche a la mañana en todos los países, en Latinoamérica, en Europa, en Norteamérica. Sucedieron de la noche a la mañana. No estábamos preparados para esta pandemia. Las cosas vinieron de un momento a otro, nos tomaron de sorpresa, no a Dios. A Dios nada le toma de sorpresa, y desde nosotros en Colombia, desde mediados de marzo, tuvimos que estar en cuarentena, que hasta el día de hoy todavía permanecemos en cuarentena. Ya ha habido en Colombia una apertura y estamos entrando a ver cómo será el comportamiento. Hay temor de que los picos vuelvan a subirse, pero confiamos en el Señor que las cosas mejoren, no solo en Colombia, en Chile, en Argentina, en todos nuestros países centro, suramericanos y en todo el mundo, porque hemos clamado por esto. Así es que voy a tomar las 3 características de la tribu de Isaacar para hablar a tu corazón, mujer, para hablar a todos los que realmente están conectados en este momento. Y la primera característica de Isaacar era que eran entendidos en los tiempos. Otra versión dice que los hijos de Isaacar eran expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel tenía que hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Aquí dice que ellos eran expertos. Me gusta que esta versión no habla solamente de ser entendidos, sino discernir. Y discernir me gusta más porque tiene que ver realmente con algo directamente de parte de Dios. Eran gente entendida, discernían los tiempos que estaban viviendo. Ahora los pongo en el contexto. Es un nuevo reinado, mucha gente estaba con Saúl, el ejército de Saúl se une a David, pero dice que los de Isaacar entendieron que era el tiempo de unificar la nación y respaldar al rey. Ahora, hay 2 palabras en griego para tiempo. Está la palabra cronos, que habla del tiempo terrenal, el que se puede medir entre días, semanas, meses y años. Dios estableció en la creación el sol, la luna, para determinar los tiempos, y también estableció las estaciones, y eso tiene que ver con el cronos, con el tiempo. Pero hay otra palabra que es muy importante en griego, que es el kairos. Y el kairos nos habla de un tiempo oportuno, de un tiempo diseñado en los cielos para manifestar
el propósito y la voluntad de Dios en la tierra, en una nación, en una ciudad, en nuestras vidas. Es el Kairos de Dios y es una temporada divina donde Dios interviene en la vida de los hombres de una manera sobrenatural y de una manera poderosa. En ese Kairos podemos entender que esta pandemia estaba en el Kairos de Dios. Esta pandemia nos ha hecho entender que el Kairos de Dios en cuanto a su venida no está lejos. Así es que necesitamos discernir y entender estos tiempos. Entonces tenemos el Cronos y tenemos el Kairos de Dios. Y es muy importante poder discernir cuándo es un Cronos y cuándo es un Kairos. Es una necesidad conocer los días que nosotros estamos viviendo. El Señor Jesucristo tuvo que exhortar a los líderes religiosos. Cuando Él estuvo en su ministerio en la tierra, cuando Él vino, tuvo que exhortar a los líderes religiosos porque ellos no entendieron los tiempos tan importantes de su venida. No lo reconocieron como el Mesías. En Mateo capítulo 16, versículos 1 al 3, en la Nueva Traducción Viviente, dice: cierto día los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Y él les respondió: ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, por la mañana habrá buen clima. Y si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Ustedes saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Con tristeza, los grandes líderes religiosos no pudieron interpretar, aunque sabían las escrituras, no pudieron discernir que era el tiempo donde el Mesías estaba visitándoles. También tuvo que exhortar al pueblo, no solo a los líderes religiosos, sino al pueblo. En Lucas capítulo 12, versículo 54 al 56, Nueva Traducción Viviente. Entonces Jesús se dirigió a la multitud, ya no era a los líderes religiosos, y dijo: cuando ustedes ven que se forman nubes en el occidente, dicen: viene la lluvia. Y tienen razón. Cuando sopla el viento del sur, dicen: hoy será un día de mucho calor. Y así sucede. Necios, saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes. Triste. Él estuvo entre ellos. Él vino cumpliendo la palabra profética acerca del Mesías. Pero ni los sacerdotes ni el pueblo entendieron los tiempos. Por eso lo rechazaron, por eso lo crucificaron. Jesús también lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Él subió arriba a la montaña y vio la gran ciudad de Jerusalén. En Lucas capítulo 19, versículo 41, 44, es uno de los pasajes donde se nos registra que el Señor lloró. Y mire lo que dice: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora están encubiertos tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y escuche cómo termina: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Nosotros necesitamos conocer y entender los tiempos que estamos viviendo. La iglesia de Jesucristo hoy necesita entender los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos muy difíciles,
Son tiempos realmente de angustia. Son tiempos, como dice Lucas en el capítulo 21, que habrá angustia en las gentes, terror en las gentes, acerca de las cosas que están viniendo sobre la tierra. Pero déjeme describir algunos aspectos de los días que estamos viviendo. Mujeres, necesitamos realmente aterrizar. Necesitamos dejar de vivir en lo superficial para poder vivir en las profundidades de lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Necesitamos saber que son días peores a los días en que Noé vivió. Cuando vamos a Génesis capítulo 6, hay algunos textos que describen los días de Noé cuando Dios tuvo que anunciar el diluvio. Versículo 5 del capítulo 6 de Génesis dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre sobre la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Verso 11 y 12 del mismo capítulo: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró mi Dios que la tierra estaba llena de violencia, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Lo lindo es que en este capítulo 6, versículo 8, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová en esos días. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 36 en adelante, los discípulos están preguntándole al Señor acerca de cuándo será su venida, acerca de cuándo Él vendría. Y el Señor dice: el día y la hora nadie la sabe, sino mi Padre que está en los cielos. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron y no discernieron que eran tiempos donde Dios iba a juzgar la tierra. Ahora, voy a unir Génesis y voy a unir Mateo para dar las características de esos días, que los días que hoy estamos viviendo son peores de los días de Noé. ¿Qué había en los días de Noé? En los días de Noé había corrupción. Bueno, hoy hay una corrupción en el mundo. Los gobiernos están corruptos. Las entidades gubernamentales, las empresas particulares, hay corrupción en todas las áreas de gobierno. Hay corrupción en todo sentido. Nosotros vemos la corrupción penetrar cada día más y más y más. Y tristemente, dentro de la iglesia, a veces oímos testimonios de corrupción. Había corrupción, pero la corrupción siempre trae violencia. Yo creo que nunca hemos vivido un tiempo de tanta violencia como la que estamos viviendo hoy en nuestros días. Hoy se asesina a la gente por nada. Hoy el ladrón clava cuchilladas o dispara su arma por un celular. Hoy, si aún no tienes nada que el ladrón te pueda quitar, porque no tienes nada, también te mata. Hoy es impresionante la violencia intrafamiliar,
cómo vemos las mujeres en pleno siglo XX violentadas, los niños violentados, abusados sexualmente, aún en sus propios hogares, la violencia física, la violencia sexual, la violencia verbal. Hoy vemos realmente algo tremendo, pero vemos también el derrumbe moral de la sociedad. Hoy vemos que no hay valores, que no hay principios. Hoy vemos la generación joven realmente viviendo en un espíritu de anarquía. No se someten a sus padres, no se someten a los maestros de las escuelas, de los colegios, de las universidades. Mucho menos respetan al gobierno. Toda esta izquierda está penetrando en sus corazones el humanismo, el homosexualismo. Dios mío, hoy vemos una crisis terrible el derrumbe familiar. Hoy vemos leyes aprobándose en contra de las leyes de Dios. Hoy vemos el matrimonio igualitario. Hoy nosotros vemos la aprobación del aborto. Hoy nosotros vemos la ideología de género penetrando a nuestras escuelas, a nuestros colegios. Me impresionó la noticia en Nueva York, que ya a los niños que nacen no se los inscribe como varón ni mujer, sino como una generación X, hasta que ellos decidan. Igual, todo esto de la ideología de género, leyes que se firman en contra de las leyes de Dios, y hay un derrumbe espantoso de la moral, de lo espiritual, de los fundamentos, de los principios, de los valores. Y en los días de Noé, ¿qué pasaba? Había vicios. Hoy vemos la droga extendida por toda la tierra. Cada día una droga que destruye más la juventud de una manera terrible. Hoy vemos nosotros, como dice en Mateo 24, se casaban y se descasaban y se volvían a casar. Hoy el divorcio, las separaciones, hoy el matrimonio realmente, aún la generación joven no se quiere casar. ¿Para qué casarse si se van a divorciar y van a hacer ese gasto? Nosotros hoy necesitamos ser conscientes del derrumbe que hay en todas nuestras sociedades, la corrupción en la economía, en los gobiernos, en las empresas, en las familias, en todas partes. La tribu de Isaacar discernía los tiempos que estaba viviendo, eran entendidos en los tiempos. Ese es el lema de este retiro de mujeres de fe, entendidas en los tiempos. Y aquí tenemos que hacer un alto, porque realmente necesitamos entender para proteger nuestra familia. Necesitamos entender, discernir los días que estamos viviendo para prepararnos, para poder realmente ser conscientes de que esto es una carrera desenfrenada hasta la maldad y que la oscuridad está penetrando sobre la tierra, como dice el libro de Isaías en el capítulo 60. Oscuridad vendrá sobre la tierra, tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti, sobre mí, sobre los hijos de Dios, sobre su iglesia, la gloria del Señor resplandecerá. Entonces, la primera característica que tenemos que ser conscientes era que esta tribu de Isaacar era entendida, discernían los tiempos que estaban viviendo. Necesitamos entender los tiempos que están viviendo en Chile, en Argentina, en Colombia, en los Estados Unidos, en las potencias mundiales. Necesitamos entender los días que se están viviendo en Israel, que es el reloj de Dios, que marca mucho de lo que es la escatología bíblica. La segunda característica, hermosa, ellos no solo discernían, entendían los tiempos, sino que sabían qué hacer en esos tiempos. Y esto es muy importante. Isaacar tenía inteligencia y tenía sabiduría. Ahora, hay una diferencia entre ser inteligente y ser sabio. ¿Qué es inteligencia? Es la capacidad que Dios da a los hombres para comprender y para entender las cosas. Es por eso que nosotros vemos cómo
campesinos realmente pueden ser tan sabios, aunque no tengan mucha inteligencia. Pero una persona puede estudiar agronomía y salir de su carrera, ir al campo para poner en práctica su carrera, y cuál su sorpresa que el campesino llega a saber más, tiene sabiduría, aunque éste tiene inteligencia. Entonces, inteligencia es la capacidad que Dios da para comprender y para entender las cosas. La sabiduría es diferente, es la capacidad que Dios nos da para poner por obra lo que nosotros hemos entendido. En una palabra, te lo puedo resumir: sabiduría es el conocimiento llevado a la experiencia. Cuando ese conocimiento realmente es llevado a la experiencia. Y por eso es importante que nosotros sepamos qué hacer, que la iglesia sepa qué hacer en los días que estamos viviendo. Todo esto trajo realmente depresión, angustia, no en la gente de afuera, eso es obvio que viene, pero es triste que aún entre líderes, pastores, personas de influencia en la iglesia, esto no sabían qué hacer en medio de esta pandemia. Necesitamos sabiduría. Santiago 1:5 dice: el que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios, porque Dios le dará abundantemente sabiduría y sin reproche le será dada. Moisés escribió el Salmo 90 y ese salmo nos habla de la eternidad de Dios y de lo corto, de lo limitado de la existencia humana. Ese es un salmo preciosísimo. Nos habla de que Dios es eterno, nos habla de que Dios realmente ha existido y existirá siempre. Nos habla de que los días, un día para Dios son como 1000 años y 1000 años como un día. Pero nos habla de lo corto, de lo limitado de la existencia humana y la compara como un suspiro, como una neblina, que hoy nacemos y mañana morimos. Realmente, y él dice en ese salmo que más o menos un hombre vigoroso, una mujer vigorosa podrá vivir entre los 70, 80 años. Con todo eso, esos años le pueden ser por peso, ¿no? Y lo importante acerca de esta disertación entre lo eterno de Dios y lo limitado de la existencia humana es que podamos saber cómo vivir. Es por eso que en ese Salmo 90, en el versículo 10, después de describir estas dos facetas de Dios y del hombre, Moisés dice: enséñanos, oh Dios, enséñanos sabiduría para saber qué hacer en los días que tú nos permitas vivir sobre la tierra. Estos son días de urgencia. Todo lo que vemos a nuestro alrededor realmente vemos situaciones complicadas. Por eso necesitamos sabiduría. La iglesia necesita sabiduría para saber qué hacer en este tiempo. Y podía mencionar muchas cosas al iniciar esta pandemia, en la búsqueda del Señor, de saber cómo guiar, cómo predicar para este tiempo. Desde que inició buscando su corazón, vino a mí una expresión que me la dio el Señor: ¿qué hacer en este tiempo? Y comencé a predicar. Pensé que iba a predicar unos 4 o 5 mensajes acerca de qué hacer en este tiempo, pero casi no termino. Prediqué 17 mensajes acerca de qué hacer en este tiempo, lo que Dios me iba mostrando cada semana para la iglesia que tengo el privilegio de pastorear, poder guiar. Y fue una secuencia maravillosa. Hoy yo quiero compartir 3 aspectos de lo que debemos saber hacer en este tiempo. Conocer el tiempo, pero ¿qué hacer en este tiempo? Podría mencionar muchas cosas más, pero considero que estas 3 áreas quiero dejarlas en tu corazón, mujer, para que tú puedas moverte con base en esto. Número 1, es tiempo de que afirmemos nuestra fe.
Muchos entraron en crisis por la economía. ¿Y ahora qué va a pasar? Los diezmos, las ofrendas, ¿cómo recogemos? La mayor parte de nuestra gente no sabe moverse por transacciones bancarias. ¿Qué vamos a hacer? Las obligaciones continúan. Los salarios dentro de la iglesia hay que seguir dando. Nuestros compromisos de misiones, por lo menos esto era lo que pensábamos, tienen que seguirse dando. Y en ese clamor decidimos depender de Dios, creerle a Dios, depender completamente de Dios. Nuestras predicaciones salen a través de las diferentes plataformas y aquí vemos el mundo criticando a la iglesia. Ahora ya van a pedir, ya van a manipular, ya la plata, lo que siempre hacen, los diezmos. No, pues esto fue un tiempo para creerle a Dios, fue un tiempo para depender de Dios. Por eso lo primero que tenemos que hacer es afirmarnos en la fe. Y cuando hablo de la fe, voy a tratar dos aspectos en los que necesitas tú y yo afirmarnos. Número uno, en la fe. Cuando la Biblia habla de la fe, está hablando de la doctrina, lo que contiene este libro, lo que nosotros necesitamos creer y en lo cual tenemos que estar afirmados. Efesios capítulo 2, versículo 20 al 21, dice el apóstol Pablo: edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien el edificio, que es la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso: necesitamos estar edificados en este fundamento doctrinal, porque parte de lo que habla Pablo a Timoteo en su primera y en su segunda carta, ya listo él para partir con el Señor, dejando en su hijo Timoteo afirmada la fe, le dice: ten cuidado, porque en estos días vendrán doctrinas satánicas, vendrán doctrinas erradas. De allí la importancia de estar firmes en la fe, que es esta palabra, esta doctrina. Y quiero motivarte, por eso dije: mujer, necesitas salir de la superficialidad para estar fundamentada en esta palabra, la doctrina. Necesitamos entonces afirmarnos cada día más en esta doctrina, pero necesitamos también crecer, movernos en la fe de lo sobrenatural de Dios. Y esta es la parte en estos días donde hemos tenido que creerle al Señor, donde hemos tenido que realmente depender de Él. No hay otra, Él, no más, porque aunque al principio de esto, aunque hubiera plata en el banco, no había ni manera como de irla a sacar. Tuvimos que depender absolutamente de Dios, y Dios quiere que realmente sus hijas, sus hijos puedan creerle. Es la fe práctica, es la fe que necesitamos vivir y experimentar todos los días. Cuando el Señor narró la parábola de la oración persistente basada en la viuda, que fue donde el juez injusto, que ni temía a Dios, ni temía a hombre, y fue cada mañana, cada tarde, cada noche, y aquel hombre dijo: para quitarme de encima a esta mujer le voy a hacer justicia. Y esa parábola es hermosa porque habla de la persistencia de la oración. Y entonces el Señor termina diciendo esto: si ese juez injusto hizo justicia, Él dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, a ti y a mí, que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? No, pronto les hará justicia. Pero termina esa parábola con el versículo 8, agregando esto: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿La iglesia le creerá? Es una exhortación a nosotros. Es tiempo de crecer en fe, de poder creerle a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 1 describe la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es que si no hay nada hoy, vamos a pararnos a creerlo y Él nos sorprenderá. Mire, cuando empezó esta pandemia, mi esposo y yo, mi mejor amiga, habíamos ido a pasar unos días a nuestra casita de campo,
porque se estaba dando lo que en Colombia lo llamamos un puente, cuando se unen varios festivos y toma 3-4 días de descanso. Entonces fuimos para estar en la casita de campo. Íbamos para estar 4 días. Pues resulta que estando en la casita de campo, llega la noticia que viene la cuarentena, que nadie podía salir de sus casas. Así es que no pudimos regresar a la ciudad de Bogotá. Fuimos por 4 días y nos tuvimos que quedar 5 meses. 5 meses sin estar preparados para quedarnos 5 meses. Ahora, ¿cómo vamos a hacer, Señor? Tenemos que seguir ministrando la iglesia. Ahí mismo el Señor dio estrategias como debía ser, llamando por teléfono, escribiendo, organizando el liderazgo que estaba acá, cómo tenían que asumir varias de las ovejas para cuidarlas, y empezar a predicar sin tener equipo, solamente con un celular y con un iPad. Pero ¿sabe? Dios no falló. No podíamos salir a hacer mercado, pero Dios trajo ángeles a nuestra casita de campo. Trajo personas que nos traían el mercado. Trajo maneras de poder realmente hacer transacciones. Dios suplió todo. Dios nos sorprendió de maneras maravillosas. Pudimos ver su fidelidad hasta el día de hoy. Nunca faltó la comida en la mesa, nunca faltaron los medicamentos, nunca faltó el cuidado. Nos mantuvo sanos, protegidos y vimos la gloria de Dios. Es por eso, los días que vienen después de esta pandemia, no creo que serán mejores. Necesitamos saber qué hacer en estos tiempos y necesitamos creerle a Dios. Entonces, número 1, ¿qué tenemos que hacer? Afirmar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Número 2, ¿qué tenemos que hacer? Es tiempo de conocer más a Dios. Es tiempo de llegar a vivir y experimentar una intimidad con Dios. Dios anhela que le conozcamos. Dios quiere darse a conocer. En estos días de pandemia lo hemos conocido, siempre lo hemos conocido, pero lo hemos conocido más como el Dios que no falla, como el proveedor, como el sanador, como el sustentador, como el Dios que nos protege, el Dios que nos guarda. Y Él se ha revelado en maneras que nosotros no le conocíamos, con detalles tan impresionantes. Es tiempo de conocer más al Dios en el cual has puesto tu confianza. Y Él anhela revelarse, Él anhela. Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, allí en el capítulo 2, cómo me gusta cuando Él está diciendo a esta iglesia, que era una de las iglesias realmente más maduras, Él levanta un clamor. Y en el capítulo 1, en el versículo 15, mire lo que Él dice: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros a Dios, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y este es el punto. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Era una iglesia que caminaba. Es allí donde Él está hablando de los privilegios de estar en Dios. Y Él dice: oro que Dios les dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. En el ginosco, que es la palabra en griego, es el conocimiento llevado a la experiencia. La noxis es la palabra, ese conocimiento que está aquí, que lo puedes entender y comprender aquí, pero que no pasa aquí. Aquí entiendes que la Biblia dice que Él te ama, pero si eso no pasa a una experiencia del amor de Dios, aquí se va a quedar y vas a seguir herida, rechazada,
porque papá no me amó, porque hizo diferencia, porque no conocí a mi padre. Y vas a perderte de experimentar el conocer a Dios como Padre, el que Él te ama, el que Él te ha escogido, el que tú eres su niña amada, su niña consentida, como yo digo siempre. Amo tanto al Señor y siento su amor sobre mi vida, que hay momentos que yo digo, ay, yo siento que Dios solo me ama a mí. Y me gusta cuando alguien más dice, a mí también, a mí también. Y es esa experiencia del amor de Dios, es poder conocerlo de una manera muy hermosa. Jeremías, en el capítulo 9, versículo 23 al versículo 24, mira lo que dice. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto, es en lo que tiene que alabarse, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas son las cosas que yo quiero, dice Jehová. Y cuando tú aprendes a conocer al Señor, y lo sigues conociendo, porque no terminaremos de conocerlo, tendrás una pasión por Él. Lo que hagas en casa, o lo que hagas en tu empresa, o lo que hagas en tu trabajo, o lo que hagas en el ministerio, va a ser con una pasión extrema, porque entre más lo conocemos, más realmente lo amamos. Y eso nos lleva a una vida de intimidad y de dependencia en Dios. Se une la fe con el conocimiento para ver maravillas y ver milagros en nuestras vidas. Y lo último que debemos hacer, este es un tiempo no solo de crecer en fe, no solo de conocer a Dios, y esto lo quiero dejar muy profundo, es un tiempo generacional. Cuando miramos lo que está pasando en el mundo, en Chile, en Argentina, en Colombia, en tantos lugares del mundo, cuando vemos las generaciones, vemos la pornografía infantil, vemos el abuso infantil, vemos los jóvenes perdidos en la droga, vemos los padres que trabajan todo el día y los hijos están solos en casa, frente a un televisor, sin control, viendo tanta asquerosidad, aún recibiendo indicaciones para suicidarse. Cuando vemos la maldad, todo esto, y vemos el derrumbe de los principios y de los valores, necesitamos abrir nuestros ojos a las generaciones. Le doy tantas gracias a Dios que hace aproximadamente mucho más de unos 16 años Dios comenzó a poner esto en mi corazón. Soy una apasionada por las generaciones. Para los que no me conocen, soy una mujer casada hace 54 años. Dios nos dio 3 hijos, nos agregó otros 3 y nos ha dado 6 coronas, 6 nietos. Nuestro nieto mayor ya se casó el año pasado y así es que pensamos que en unos pocos tiempos seguramente Dios nos va a dar otra generación. Y para mí es clave trabajar con las generaciones, no solo las mías, y he tenido el privilegio de poder levantar nuestros hijos y nuestros nietos en una fe inquebrantable en Dios. Pero necesitamos despertar a las generaciones porque es un tiempo donde podemos influir mucho en ellas, marcarlas con esta fe de la cual te estoy hablando. Segunda de Timoteo, el capítulo 2, en la última carta que Pablo le escribe a su discípulo, a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 4 al 5, él escribe esto: deseando verte, Timoteo, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice,
y estoy seguro de que en ti también. Qué hermoso. Y Pablo, él ha preparado a Timoteo. Él está realmente haciendo una transición generacional. Timoteo ha sido su discípulo, Timoteo ha sido su hijo, pero me gusta mucho cuando él dice, procurando verte, ¿no? Y le dice, trayendo a la memoria la fe, no fingida, una fe real, sincera, que primero estuvo en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y ahora en ti. Y Pablo está diciendo, yo no te di esa fe. Yo te conocí en mi viaje misionero. Allí te conocí. Allí en una de las reuniones te vi y vi que había un llamado sobre tu vida. Y todos me dieron testimonio de ti. Esa fe inquebrantable en Timoteo había sido depositada por su abuela Loida y su madre Eunice. Ahora déjeme decirle, Timoteo tenía un padre griego que no era creyente. Su madre se casó con él, rompiendo las normas judías. Luego, parece que Loida conoció al Señor y le transmitió esa fe a su hija, Eunice, y por supuesto a su nieto Timoteo. Pero venían de un contexto donde el padre era griego, donde el padre no era ni judío ni cristiano, pero su madre y su abuela afirmaron esa fe en esa generación. Y no importa si tu esposo no es creyente, no importa si en esa familia, tú tienes el deber de afirmar a tus hijos en esta fe. Nuestras generaciones necesitan ser afirmadas. Tanto que podemos enseñarlos, tanto que podemos marcar sus vidas. Esto es un deleite grandísimo. Es un gozo para mí ver mis hijos ya predicando, pero ver mi nieto mayor. Es hermoso cuando podemos predicar juntos y tiene una palabra realmente contundente, profunda, y es un ADN en nuestra casa, la palabra del Señor. Por eso necesitamos marcar las generaciones. Se habla de la generación de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este es el trabajo, poder darles a conocer a Dios desde que están en nuestra casa. Un día van a salir a las universidades, a los colegios, pero la fe inquebrantable en Dios va profundo en sus corazones. Las ideologías no los cambiarán porque ellos han aprendido a conocer a Dios, al Dios de sus padres, pero ahora es su propio Dios. Necesitamos marcar nuestras generaciones, no solamente con la fe en Dios, sino también, permítame ir a Tito, en el capítulo 2, esto para nosotras las mujeres, versículo 3, dice aquí Pablo escribiendo a Tito, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, amar a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esta es una parte hermosa, ¿sabes? Le doy gracias a Dios que yo puedo trabajar 2 clases de legado. Puedo trabajar porque muchas niñas hoy día de 6, 7 años, no vas a creer, se pegan. Pueden escuchar una predicación de 1 hora, toman nota. Estábamos ministrando con mi amiga en Aglow, en España, en el mes de febrero, casi nos coge la pandemia allá, en un evento que se hace cada año en España, que convoca más de 1,700 mujeres. Esto es mucho. En Latinoamérica tal vez no, pero en España es como tener 17,000 convocadas en un congreso. Y fue algo tan maravilloso. ¿Sabes qué? Vino una mujer después de una de las conferencias y vino y me dijo, quiero tomarme una foto contigo y con mi hija. ¿Te acuerdas de ella? Y era una jovencita de unos 15 años. Y le dije, no, la verdad no me acuerdo. Me dijo, hace exactamente cuando ella tenía 8 años de edad,
tú estabas en esta conferencia. Ella te escuchó y ella no ha perdido cada conferencia. Tú fuiste su reto, tú fuiste su modelo. Ella desde ese día, yo quiero predicar como ella. Bueno, acuérdate que nos tomamos una foto, me dijo, te la voy a enviar, cuando la niña tenía 8 años. Y ahora en el mes de febrero tuve el privilegio de tomarme la foto cuando la niña tiene 15 años y en su iglesia lidera a los adolescentes. Y entonces me dice, y ahora ella es una predicadora. Tengo las 2 fotografías, marcando generaciones por donde tú vayas. Puedo marcarlas con el hambre y la sed de poder el reto del ministerio, de querer servirle al Señor, de querer predicar esta palabra, enseñar esta palabra, retar a las mujeres a un ministerio equilibrado. Pero tengo el otro reto. Soy una mujer de hogar. Antes de ser ministro del Evangelio, realmente he sido esposa, he sido mamá y he sido abuela. Amo mi casa. Si tú vienes a mi casa te vas a enamorar de mi casita porque está decorada con amor. Y esto es también lo que enseño hoy a las jóvenes: amar a sus maridos, amar a sus hijos, cuidar a sus hijos, ser cuidadosas y buenas administradoras de casa. Estos 2 se complementan para ser mujeres poderosas en Dios. Entonces, la tribu de Isaacar tenía 3 características. Ellos discernían los tiempos, sabían qué hacer en esos tiempos y por último dice que ellos tenían influencia y tenían autoridad sobre sus hermanos. Y con esto quiero cerrar. Necesitamos realmente en este tiempo crecer en fe. Necesitamos conocer a Dios y vivir en una vida de intimidad con Dios. Necesitamos marcar las generaciones para Dios. Ellos tenían autoridad, ellos tenían influencia. Bueno, quiero decirte, el don mayor de la mujer se llama influencia. ¿Y qué es influencia? Es el poder y la autoridad que Dios nos da para producir cambios. Por eso tenemos los bebés 9 meses, luego los lactamos, luego estamos con ellos en casa para formarlos, para instruirlos, para que nuestra influencia los marque de por vida. Usted tiene el don de la influencia, así como la tribu de Isaacar. Eso le va a ayudar a marcar las generaciones y realmente a poder llegar a entender que este es un tiempo especial donde usted tiene que moverse en esta dimensión. Que el Señor nos ayude a ser mujeres entendidas en los tiempos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te pido que esta palabra quede marcada en el corazón de cada una de las mujeres que hoy está escuchando, que ellas sean entendidas en los tiempos de afuera, los tiempos del mundo, pero los tiempos de casa, los tiempos de su vida, los tiempos de su familia, los tiempos de su ministerio, los tiempos, Señor, del llamado de Dios para ellas. Señor, te pido que tú las bendigas, que una unción poderosa de tu Espíritu Santo venga, fluya, caiga ahora en este momento. Sus ojos se han abierto, su entendimiento se ha abierto para poder comprender el tiempo que estamos viviendo y saber qué hacer y desarrollar su influencia. Amén. Dios te bendiga.
Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Delante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Delante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra hasta un día llegar frente a Él. De su amor a todos contaré. Qué hermoso tiempo hemos tenido. Hemos tenido un tiempo de reflexión, de palabra, de adoración. Sin duda que el Señor ha estado con nosotros. ¿Qué te llevas hoy? ¿Cuál es el aprendizaje que hoy puedes llevarte en tu corazón? ¿Cuál es esa acción valiente que Dios te está motivando a hacer? Recuerda que por muy pequeña que sea tu acción, pequeños actos de fe pueden cambiar el rumbo de una familia, pueden cambiar el rumbo de una nación, pueden cambiar el rumbo de una vida. Seguimos. Nuestra próxima cápsula está relacionada con la violencia contra la familia. Cada 25 de noviembre, en el día de la conmemoración de la no violencia hacia la mujer, Mujeres de Fe Chile, a lo largo de todo el país, convoca a lugares públicos que podamos orar e interceder por este flagelo. En esta ocasión, nuestras transmisiones serán vía online por las plataformas digitales de nuestro canal. Te invitamos para que tú te unas. Hoy lo haremos el 27 y 28 de noviembre. Te invito a que puedas ver el siguiente video. Es este año en el que necesitamos orar y creer. Creer que la vida que Jesús vino a dar es poderosa para despertar el amor, la conciencia y la renovación en la conducta de cada hombre que violenta, para que la vida de ninguna mujer vuelva a ser arrebatada en manos de sus parejas. Es la fe, declaramos lo que aún no vemos, que cada mujer vivirá por los años disfrutando de una vida abundante, llena de dignidad, y
que cada hombre iluminará su hogar con respeto, integridad y un amor que abraza, besa y cuida en la luz de la vida. En el marco del Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer, te invitamos a acompañarnos en esta jornada de oración y reflexión, el viernes 27, sábado 28 de noviembre, por nuestras plataformas digitales. A toda la audiencia, en esta hora les invito a elevar una oración delante de la presencia del Señor por la no violencia hacia las mujeres. Ahí en familia les invito a compartir esta oración. Señor, en esta hora vamos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias porque ustedes son Dios de amor, porque fuimos creados a imagen y semejanza suya, Señor. Señor amado, usted nos formó para que como hombre y mujer pudiéramos complementarnos, Señor. El hombre complemento de la mujer complemento del hombre, y así poder ayudarnos. En esta hora, Señor, oramos por el rol que la mujer cumple en medio de la sociedad, en medio de la vida humana. Señor, en esta hora queremos orar por la mujer que es hija, para que sea amada, para que sea valorada, Señor, y sea tratada con ternura por sus padres, Señor. Oramos por la mujer que es hermana, para que sea protegida y defendida por sus hermanos. Señor, también oramos en esta hora por la mujer que es esposa, para que sea valorada, para que sea protegida y para que uniendo sus corazones, Señor, en un mismo sentir, en un mismo anhelo, Señor, también ellos se puedan prolongar en la fecundidad de una vida humana, Señor, que es la creación máxima, Señor, de la humanidad. Oramos, Señor, por aquella mujer, Señor, que es madre, para que ella pueda reconocer en este tiempo su maternidad, lo maravilloso que es la maternidad. Oramos por aquellas mujeres que son buenas, Señor, aquellas mujeres que no se han negado a sí mismas para darnos la vida a nosotras, Señor. Oramos por aquellas mujeres que se sienten solas, por aquellas que han sido marginadas, por aquellas que han sido maltratadas, Señor, por aquellas que han sido usadas como objeto sexual y de placer, por aquellas que han sido violadas, Señor amado, y aún, Señor, han sido asesinadas. Oh Dios Todopoderoso, oramos, Señor, para que como hombres y mujeres podamos entender, Señor, con los propósitos que usted nos ha traído a esta tierra, Señor, que para que nos podamos, Señor amado, entender con amor, para que nos podamos complementar, para que nos podamos, Señor, ayudar mutuamente, Señor, y podamos ser en esta sociedad, Señor, como familia, una familia bendecida, Señor, que pueda reinar el respeto, el amor en medio de nosotros. Rogamos esa ayuda del cielo, Señor, que podamos respetarnos como hombres y como mujeres, Señor, y que podamos, Señor, como declara, Señor, en este tiempo tu palabra, que podamos ser entendida en los tiempos en los cuales usted nos ha llamado, Señor. Usted nos ha traído con un propósito, que podamos entenderlo. Oramos, Señor, por cada una de aquellas mujeres que está pasando tiempos difíciles, tiempos complicados, Señor, en medio de esta sociedad, Señor, entendida en los tiempos, Señor. Bendecimos a la familia, bendecimos a los matrimonios, jóvenes y niños en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Bien, gloria a Dios. Ya estamos finalizando. Queremos dar gracias a Dios y a usted, a cada una de ustedes que nos acompañaron en esta gloriosa jornada. Sé que has sido bendecida. Así que si tú fuiste bendecida con esta conferencia, comparte entre tus amistades para que ellos también se sientan bendecidos. Soy Yasna Briones, directora de Mujeres de Fe Chile, y nos vemos. Hasta una próxima.